Listo. Bienvenidos a la sesión de mandos finales. El día de hoy veremos todo lo concerniente con el último grupo reductor de potencia de un tren motriz. Bien, vamos a iniciar viendo los fundamentos relacionados con los mandos finales para luego ir a detalle al taller. Bienvenidos a la sesión de mandos finales. El día de hoy veremos todo lo concerniente con el último reductor de potencia de un tren de transmisión. Bien, como hemos visto en la clase, habíamos distinguido cada uno de los componentes que conforman el tren de transmisión y justo habíamos empezado ya en las primeras sesiones por el conjunto de acoplamiento, ya sea por embrague o por convertidor de par, luego la caja de transmisión, luego el conjunto diferencial y finalmente en los extremos tenemos los mandos finales o los últimos reductores antes de que se logre la tracción en las ruedas o en las cadenas de los equipos pesados. Bien, entonces como es su concepto, el mando final es el último grupo reductor que utiliza engranajes en diferentes configuraciones para llevar a cabo una reducción final. Algunas de las funciones principales es aumentar el torque al disminuir la velocidad, tema que ya hemos visto en clase, cuál es la relación entre velocidad y torque. Disminuimos la velocidad para obtener mayores prestaciones de torque, tal como vemos en esta imagen, un tractor subiendo una pendiente. Es necesario utilizar más fuerza en las aplicaciones de equipo pesado y por ende es necesario el aumento del torque. Bien, algunas funciones complementarias es reducir la carga de los componentes previos, ya sea con una configuración particular de los engranajes que conforman este mando final. Bien, los mandos finales se clasifican en dos grupos bastante definidos de acuerdo a los ejes que los accionan, ¿no? El primer grupo, los ejes se encuentran alineados en un mismo eje, por eso se llaman colineales, y el otro grupo tienen ejes paralelos, ejes distanciados cierta medida. Los ejes, el mando final de ejes paralelos, como podemos apreciar en la imagen, está conformado por ejes que se encuentran distanciados una determinada distancia, valga la redundancia, y en la cual uno de ellos contiene a un engranaje accionador y otro engranaje conducido. En esta imagen podemos apreciar de que este piñón transmite la potencia proveniente del diferencial, es uno de los semiejes que es accionado, transmite la potencia del mecanismo diferencial y va a ceder la potencia a este engranaje grande, o sea, va a ser un efecto reductor, el cual está conectado a la rueda. Hay una configuración de doble reducción, pero el principio es el mismo. Siempre el contacto se va a dar en un solo punto. Bien, algunas características generales es de que esta configuración de engranajes de ejes paralelos ocupan un mayor espacio, tienen simple o doble reducción, el distanciamiento entre ejes de ambas ruedas engranadas y solo existe un punto de contacto. Acá tenemos un recorrido del diagrama de fuerzas. Nuevamente, ubíquense, este es el semieje que viene del diferencial. Acá realiza la primera reducción. A la salida de este eje hay nuevamente un piñón del segundo grupo reductor.
el cual finalmente ya se va a conectarse con la rueda motriz. Bien, el otro grupo de mandos finales es el de ejes colineales. Este grupo de mandos finales tienen una configuración de engranajes planetarios o engranajes del tipo epicicloidal. ¿Qué quiere decir? Bueno, como vemos en la imagen, están formados por un engranaje central o denominado engranaje solar. Tenemos engranajes planetarios, los cuales están engranados alrededor del engranaje solar y a una misma distancia angular. Y finalmente tenemos una rueda dentada de mayor tamaño que contiene a todos los engranajes antes dicho y permiten apoyarse a los engranajes planetarios. Finalmente, unidos a cada uno de los engranajes planetarios, tenemos el portaplanetarios, que es un componente que transmite directamente el movimiento efectuado por los planetarios en esta configuración. Bien, entonces también los tenemos en simple reducción y en doble reducción, o sea, en serie. Bien, acá tenemos nuevamente la imagen. Tenemos un corte realizado a la mitad de un mando final. Nuevamente el semieje con su engranaje solar. El semieje acciona el engranaje solar. Este engranaje solar va a accionar a estos engranajes planetarios, los cuales se apoyan en una corona que se encuentra fija. Esta corona no se mueve, esta corona se mantiene fija y alrededor de ella es que se movilizan los engranajes planetarios. Bien, tenemos acá la rueda de un cargador frontal. Vemos la configuración triangular de los engranajes planetarios. En algunas configuraciones no solo hay 3, sino hay 4 y hasta 5 engranajes planetarios para lograr una mayor distribución de la carga al final del tren reductor. Acá tenemos un corte de una reducción doble con una configuración de mando final de ejes colineales, ¿no? Entonces primero viene la potencia del diferencial y se va a la primera reducción, y a la salida de esta ingresa nuevamente en otro engranaje solar para la segunda reducción final. Bien, algunas características generales. El eje de salida es colineal con el eje de entrada, ocupan menor espacio. Esto es importante y es por ello de que son más utilizados que el otro grupo de mandos finales. El giro, el sentido de giro, conservan el mismo. La repartición o distribución de carga entre los puntos de contacto, es decir, entre los engranajes planetarios, alivian un poco la carga de todo el conjunto del puente motriz. Y finalmente pueden ser de simple o de doble reducción, como lo hemos visto. Acá tenemos el recorrido de fuerzas en un mando final de eje colineal. Tenemos acá, este es el engranaje solar, se distribuye en los planetarios y finalmente es transportado por el portaplanetarios hacia la rueda o hacia la cadena. Esta es una configuración doble que vendría a ser una configuración en serie de 2 reducciones con ejes colineales. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Esos son los fundamentos referidos al tren, al último componente de reducción del tren motriz, en este caso los mandos finales. Bueno, por último, les recomiendo revisar esta información que se les va a alcanzar
y para que complementen lo que hemos visto en este video. Bueno, muchas gracias. Bien, una vez conocidos los conceptos teóricos referidos a los mandos finales, ahora vamos a ir al taller a ver in situ un mando final abierto, desarmado, para ver cada uno de los componentes internos que conforman dicho mando final. Vamos a la sección de mandos finales. Hoy día vamos a explicar el funcionamiento del mando final de un cargador frontal Komatsu PWA600. Como verán, tenemos acá el conjunto de componentes ensamblados. Simplemente hemos retirado una tapa para poder ver el conjunto de engranajes que lo conforman. Bien, vamos a ir más a detalle para poder explicarles de manera interna cómo está conformado este componente de mando final. Bien, acá tenemos un semieje, el cual conecta directamente con el diferencial y el cual transmite el movimiento que sale de este diferencial. Bien, entonces acá tenemos en el extremo un engranaje llamado el engranaje solar, el cual acciona este conjunto de engranajes llamados planetarios, los cuales están distribuidos alrededor de este engranaje solar. Entonces estos engranajes están conectados tanto con el engranaje solar como en este conjunto dentado llamado corona. Entonces reciben el movimiento de este engranaje solar y lo transmiten hacia la corona, que está conectada finalmente con las ruedas motrices a través de estos pernos. Muy bien, entonces tenemos acá un prototipo. A través del cual vamos a simular el movimiento, el accionamiento de un mando final en una aplicación. Ahora lo que vamos a verificar vamos a simular el funcionamiento de un mando final. A continuación vamos a ver un video en el cual vamos a apreciar cómo funciona un mando final haciendo una simulación con un componente desarmado. La simulación del accionamiento de un mando final, podemos apreciar que el engranaje solar está transmitiendo el movimiento que viene del diferencial a través de los planetarios, en este caso son 3, que giran en torno a estos pines de acero templado. Este movimiento se transmite a la corona, a la rueda dentada con dentadura interior, y la cual va a generar el movimiento conjunto de la rueda. Esta es la última reducción del sistema de transmisión y bueno, para mayores detalles ya en clase veremos el tema de los cálculos de los relatos finales de transmisión. Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias. Bueno, hemos revisado ya todo lo referente a los mandos finales. Ya tenemos un conocimiento de cuál es su funcionamiento y de esta manera ya podemos realizar el cálculo de la reducción total de potencia que se da en un tren motriz en un equipo pesado. Espero que les haya servido y agradezco su atención.